Buscadores de atención. Por eso confesó. No quiso que se lo atribuyeran a otro sospechoso. Asesinos ansiosos de fama. Yo lo hice. Soy el asesino. Inician un juego mortal con la policía y el público. ¿Qué provoca sus actos de brutalidad? Quería controlar las cosas. Tenía que matarlo. ¿Quiénes son más perversos? Desde asesinatos impulsivos hasta violencia alimentada por la locura. Actos calculados de crueldad, tortura y brutalidad. La ciencia forense clasifica a los peores en el índice de maldad. Índice de maldad. Asesinos en busca de atención. Criminales que quieren reconocimiento. Para ellos, el asesinato es un medio para lograr un objetivo. Su mayor deseo es lograr fama y trascendencia. El hijo de Sam aterró a Nueva York, asegurándose de que su nombre estuviese en primera plana. Un asesino hostiga a la policía en Canadá, desafiándola a que lo atrape antes que mate de nuevo. El asesino cara feliz reclama crédito por más de 100 asesinatos. ¿Es él uno de los peores asesinos de la historia? ¿O solo pretendía notoriedad? ¿Qué motiva a los que buscan atención a cometer crímenes? ¿Cómo podemos explicarnos sus acciones? Ahora hay una escala con 22 niveles que califica al asesino según sea el motivo, el método y premeditación. Mientras más abominable el crimen y más racional el autor, más alto es clasificado en la escala. Creador de esta escala es el Dr. Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia. En su investigación de los casos en que se desafía a la opinión pública, Stone descubre ciertas tendencias. Los buscadores de atención revelan varias facetas notorias. Casi todos son motivados por el afán de ejercer poder sobre otros. Algunos ansían lograr celebridad, incluso sin que se sepa su identidad verdadera. Incapaces de destacarse a través de medios aceptables, recurren al asesinato. Uno de los más astutos asesinos de esta categoría fue David Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam. 17 de abril de 1977, ciudad de Nueva York. Una joven pareja es muerta a balazos en su auto. La policía encuentra una carta anónima en la calle. El autor afirma que su padre lo obligará a matar de nuevo y crípticamente se identifica como hijo de Sam. El asesino atemoriza el corazón de la ciudad de Nueva York. Se atribuye a los neoyorquinos la capacidad de poder enfrentar cualquier cosa, pero esa virtud fue seriamente puesta a prueba este verano. En 19 meses, 15 personas son atacadas y 6 muertas. Después de varios de los crímenes, el asesino envía cartas a la policía y medios de prensa. Promete matar otra vez. Nadie cree estar a salvo. David Berkowitz, quien se hizo llamar hijo de Sam, es la quinta esencia del buscador de atención. La necesidad de ser el centro de interés, aun cuando ese interés se base en el odio, es parte del carácter retorcido que desarrolló temprano en su vida. Richard David Falco nace en Brooklyn, Nueva York, en el verano de 1953. Es inmediatamente puesto en adopción y cedido a la pareja formada por Nathan y Pearl Berkowitz. El joven David encuentra difícil superar el hecho de haber sido abandonado por su madre biológica. Comienza su búsqueda por reconocimiento con agresión. Siente celos del afecto de su madre adoptiva por un perico mascota. Envenena al ave con un líquido detergente, convencido de su derecho a una atención exclusiva. Los niños actúan absurdamente cuando buscan atención.
Pero las acciones de Berkowitz muestran una gran indiferencia por la vida. Para él, terminar con una vida es un paso formidable. Siendo Berkowitz adolescente, su madre adoptiva, Pearl, muere de cáncer. El muchacho queda devastado. Se profundizan sus sentimientos de rechazo y aumenta su revanchismo. Se aísla paulatinamente. En una etapa intenta diversos caminos para realizarse. Se une al Departamento de Policía Ciudadana, a la comunidad universitaria, al ejército. Sin embargo, se siente aislado, no apreciado. El padre adoptivo de Berkowitz se muda a Florida, pero David permanece en el Bronx neoyorquino. Lejos de la familia, con escasos amigos, empieza a prender fuego a basurales, autos abandonados, edificios vacíos. Durante 3 años dice haber iniciado 1.411 incendios. Mantiene escritos los detalles de cada incidente. Provocar incendios da a Berkowitz un sentido de poder e identidad que jamás había sentido antes. Para él deben haber sido experiencias alucinantes. En el Día de la Madre de 1975, Berkowitz encuentra a su madre biológica y descubre que ella tiene una hija. Le impresiona que se quedara con esa niña y se haya deshecho de él. Su profunda soledad lo hace desesperar por el amor, la aceptación y la atención que cree merecer. Insatisfecho ya con causar incendios, su criminalidad se agrava. 29 de julio de 1976. Berkowitz balea a 2 mujeres que se encuentran dentro de un auto. Una de ellas muere. Es su primer asesinato. El hecho se publica en primera plana de los periódicos. Le fascinan los titulares. Leer sobre sus crímenes en los periódicos debió ser una gran satisfacción para Berkowitz. Ese reconocimiento hacia un hombre que se siente rechazado parece haber sido un estímulo para cometer más crímenes. De acuerdo al arma que él usa, la policía lo apoda el asesino calibre 44. Buenas noches. Esta mañana en Nueva York, el asesino calibre 44 trató de matar otra vez. Berkowitz continúa sus ataques en Nueva York. La ciudad está en pánico. La gente no sale de noche. Todos tienen miedo y con esto me refiero a que todos solamente hablan de ese asesino. 17 de abril de 1977. Berkowitz ataca de nuevo. 2 personas son muertas de balazos en la cabeza. La chica estaba cubierta de sangre. Fue algo horrible. Un hombre gritaba y gritaba. En la escena del crimen, la policía encuentra una carta. En ella, Berkowitz se autodenomina hijo de Sam y amenaza con matar otra vez. Al dejar una carta en la escena del crimen, Berkowitz está atrayendo más la atención hacia sus crímenes. No contento con que los asesinatos sean mencionados en los periódicos, crea la identidad de hijo de Sam, por la que el mundo lo conocerá dentro de poco. Un mes después, Berkowitz escribe una carta al reportero policial Jimmy Breslin del Daily News. En ella dice: Sam no permitirá que deje de matar hasta que esté satisfecho de sangre. Verán mi estilo especial en el próximo trabajo. Cuando se publica la carta, el Daily News quiebra récords de venta. El hijo de Sam es una sensación mediática. Pero la policía no tiene pistas. La atención recibida mediante su correspondencia con la prensa da a Berkowitz algo que él nunca había obtenido por sí mismo: un sentido de realización y el respeto de otros. Finalmente, después de 19 meses y 6 muertes, hay un vuelco en el caso. La policía se acerca a Berkowitz por una infracción de tránsito. Exigen saber quién es. Él ríe maníacamente y dice: soy él. Soy el hijo de Sam. ¿Por qué tardaron tanto? Después de su arresto, Berkowitz afirma que Sam es un demonio que está en el perro de su vecino y le ordena matar. Tiempo después, Berkowitz se confiesa culpable y es condenado a 315 años de cárcel. Más adelante, admite que el cuento del perro era una broma, un último llamado de atención.
Berkowitz no se conformaba con matar. Necesitaba la atención de los medios y no le complacía cualquier titular. Inventó una personalidad malvada para convertirse en leyenda. La perversa ostentación de sus acciones y un sentido de superioridad hacia la autoridad lo llevan a un nivel más alto en mi escala que el de un asesino múltiple. Lo ubico en el lugar 17, un nivel para asesinos manipuladores que castigan y atormentan a la sociedad. David Berkowitz parecía actuar sin temor. En lugar de ocultar sus crímenes, se comunicaba con la policía y la prensa. ¿Qué puede decirnos la ciencia del papel que desempeña la temeridad en los asesinos buscadores de atención? Notas. Desafíos. Juegos. David Berkowitz fue motivado por la emoción de lo ilícito y una desesperada demanda por llamar la atención. Exhibía fuertes señales de temeridad. Los buscadores de emoción normalmente solo crean peligros para ellos. Pero hay otros, como Berkowitz, cuya indiferencia al miedo facilita una alarmante capacidad para la violencia. ¿Qué puede decirnos la ciencia sobre quienes no temen a las consecuencias? Estos jóvenes buscan y disfrutan realmente del peligro, que todos los demás encontrarían temible. En la Universidad de Nueva Orleans, el Dr. Paul Frick estudia los orígenes de la agresión examinando a niños y adolescentes. Su investigación demuestra que los niños con tendencias crueles e insensibles están más predispuestos a desarrollar conductas peligrosas y agresivas. El miedo y la angustia son emociones negativas que ellos no poseen. Los sujetos con tendencia a la crueldad y problemas de percepción suelen ser antisociales agresivos. El Dr. Frick usa un sistema de característica visual para definir tendencias crueles e insensibles indicativas de temeridad. Un test gráfico de medición indica el tiempo de respuesta del voluntario a fotografías mostradas en un monitor. Dos imágenes, una sobre la otra, parpadean en la pantalla seguidas por un punto. Presionan un botón si el punto sigue a las fotos de arriba y otro botón si sigue a las fotos de abajo. Y tienes que reaccionar tan rápido como puedas. Los resultados se miden en milésimas de segundo. Eso permite a los investigadores determinar la respuesta intuitiva del cerebro. Intentamos lograr respuestas que no les hayan permitido pensar sobre el contenido, sino que sean realmente instantáneas, en una forma automática. Algunas fotos son neutras. Otras están cargadas de emoción. La reacción normal de un niño sería marcar un punto con más rapidez cuando ve imágenes emocionales que frente a fotos neutras. Pero aquellos con tendencias crueles e insensibles, conducentes a temeridad, no tienen esa reacción acentuada. Pudimos ver que los chicos crueles e insensibles no hacían diferencia entre fotos angustiantes y neutras, ni reaccionaban más lentamente ante imágenes aflictivas. No han desarrollado la reacción empática normal ante imágenes de sufrimiento, como tampoco sentimientos de miedo o aprensión respecto a su propio dolor. La carencia de empatía y la incapacidad de concebir miedo pueden resultar una combinación peligrosa. Sucede que no prestan atención a los efectos de sus conductas sobre otros. No les importa el hecho de estar perjudicando a otra persona. ¿Es posible que los asesinos buscadores de atención carezcan de empatía desde su temprana infancia? ¿Estos asesinos son incapaces de temer al castigo? Algunos asesinos tipifican esas características y logran la notoriedad que anhelan con sus horribles y publicitadas acciones. 1974, Wichita, Kansas. El periódico Eagle Beacon recibe una carta misteriosa. Revela minuciosamente los detalles de un asesinato espantoso. La carta está firmada BTK, lo que significa en inglés atar, torturar, matar. Con cada nuevo asesinato llega un anuncio. Poemas, mensajes, muñecas,
destinados a llamar la atención a actos perversos. BTK configura una personalidad criminal que nadie puede ignorar. BTK empieza la carta de hoy con una pregunta. ¿A cuántos debo matar antes de que pongan mi nombre en el periódico o me presten atención nacional? En más de 17 años se atribuye 10 víctimas, todas en su propia ciudad. Pero en febrero de 2005 su ansia de atención lo destruye. En lugar de una carta, envía a las autoridades un disco de computación. La policía sigue la pista hasta el computador de una iglesia usado por el asesino. BTK es atrapado e identificado como Dennis Rader. Casado, 2 hijos y vecino prominente en su comunidad. No sentía temor de ser descubierto. Ella gritó, yo salté a la cama y la estrangulé con mis manos. Dijo que esa mujer vivía en la misma calle que usted. ¿Ella lo conocía? A veces nos veíamos y saludábamos. Ella trabajaba en su jardín tal como lo hacía yo. Era una relación de vecinos, no había nada personal. Tanto Dennis Rader como David Berkowitz inventaron un otro yo perverso para atraer la atención y a la vez engañar y aterrar a la gente. Pero debido a que Dennis Rader ataba y torturaba a sus víctimas, lo ubico en el lugar más alto de mi escala, el 22, reservado para asesinos seriales psicopáticos que torturan a sus víctimas. 1969. San Francisco. La ciudad está siendo atemorizada por un asesino que se hace llamar el Zodíaco. Es un asesino despiadado, absolutamente desprovisto de sentimientos. Ejecuta a 5 personas, sorprendiéndolas en refugios de enamorados, a tiros de pistola o acuchillándolas mortalmente. Deja pistas para la policía y envía a la prensa señuelos y advertencias en la forma de códigos crípticos. En cada uno promete atacar de nuevo. Aunque el Zodíaco se atribuye 5 víctimas en 3 años, nunca es aprendido. Su otro yo, creado por él, sigue siendo motivo de intriga en el público. Los buscadores de atención creen que son más astutos que las autoridades. Son temerarios, sin miedo a los efectos que tengan sus actos en otros o en ellos. Esta tendencia narcisista está en la raíz de sus desafíos y es típica de los buscadores de atención. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar estos criminales en su juego del gato y el ratón con la policía? En Canadá, el asesino de Abby reta a la policía a atraparlo antes que mate de nuevo. Yo lo hice. Soy el asesino. 14 de octubre de 1995. Abbotsford, Columbia Británica. 5:45 AM. Misty Cockerill, de 16 años, llega a una clínica de emergencia. Ha sido duramente golpeada y está casi inconsciente. Estaba delirando. Más tarde se descubrió que tenía 7 fragmentos óseos insertos en el cerebro. Insistía en decir que su amiga Tania estaba en riesgo. La policía encuentra a Tania Smith a 32 kilómetros en un popular paraje de pesca. Sus ropas están esparcidas en los matorrales. Su cadáver flotando junto a la ribera. El sargento detective Bill Emery es el investigador jefe del caso. Habitualmente, en las escenas de crímenes, ocultan o eliminan todo rastro de evidencia que pueda delatarlos. Pero en este caso no fue así. Esta persona no intentó ocultar nada. Sin embargo, ninguna evidencia apunta a un sospechoso específico. Pero al poco tiempo, el propio asesino se comunica con la policía. Estábamos bastante desconcertados hasta que recibimos la primera llamada. Días después del ataque, Emergencia Policial recibe una llamada de un hombre con información sorprendentemente detallada sobre la escena del crimen. Afirma que él es el asesino. Sabíamos que teníamos a un criminal muy peligroso enfrente, que no temía contactarse con la policía para jactarse de ser el asesino, pero el hecho que lo disfrutara era algo que no podíamos asimilar.
La llamada es localizada en un teléfono público. La policía corre a la escena ansiosa de hallar pistas. En cambio, reciben otra llamada. Esta vez pregunta: ¿creen que soy tan estúpido como para dejar huellas dactilares? Eso nos demostró que esta persona era calculadora, que sabía lo que estaba haciendo, que era como un pirómano dispuesto a aprender el juego y quedarse a observar. Pero peor aún, era el asesino. Horas después, la policía recibe otra llamada. Yo soy el autor y les doy la oportunidad de tratar de atraparme. Mientras tanto, estaré buscando a alguien más. Bueno, esa fue una llamada telefónica que nos sobrecogió el corazón, porque manifestó que andaba en las calles buscando otra víctima. Ha comenzado una carrera contra el tiempo. No solo temíamos que fuera a producirse otra víctima. Él nos decía, les daré otra víctima. De modo que había que apresurarse y detener al sujeto porque estaba amenazando con matar de nuevo. Y lo hacía como un juego. El grupo de Emery investiga miles de datos, pero no tiene pistas concretas. La ciudadanía está en pánico. Teme al hombre que la prensa ha llamado el asesino de Abby. Corría el tiempo y cada día agradecíamos a Dios que no hubiera otra víctima más. 4 meses después del crimen, llega una llamada anónima a una estación de radio. Con cada llamada se advertía que el hombre estaba más y más comprometido en el juego. Se notaba en su voz que no creía que nosotros pudiéramos atraparlo. Y tenía razón. El hombre exige que busquen en un estacionamiento. Allí encuentran la lápida mancillada de Tanya Smith, la primera víctima del asesino, tirada en el capó de un vehículo. Bueno, en mis 32 años nunca había enfrentado algo comparable a eso. Todo lo que le interesaba era el reconocimiento, y buscaba lograrlo llamando a la policía o haciendo algo realmente extraño. En la lápida ha escrito otras amenazas. Ella no es la primera y no será la última. Uno comienza a inquietarse, empiezas a cuestionarlo todo. Y te preguntas si estarás echándote o si acecha a tu familia o si está recorriendo la ciudad en busca de otra víctima como amenaza. A los pocos días, el asesino se anuncia públicamente otra vez. Un paquete con un mensaje envuelto en una llave inglesa rompe una ventana de una casa de Abbotsford. La nota dice: hola, soy yo, soy malo y no me atraparán. El asesino de Abby. Desesperados por pistas, Emery y sus investigadores solicitan la ayuda del público. Recibimos una llamada de una mujer que nos dijo que ella creía que la voz era la de su hijo. 1995, Abbotsford, Columbia Británica. Muchos residentes quedan aterrados cuando un asesino ataca en las riberas del río Vedder. La policía es hostigada por una serie de llamadas de un hombre que afirma ser el asesino y amenaza con matar de nuevo. El sargento detective Bill Emery trata de capturar a este asesino antes que sea muy tarde. Apremiada por el tiempo, la policía de Abbotsford recurre a la voz del asesino para tratar de identificarlo. La voz que van a escuchar es la del hombre que asesinó a Tanya Smith e intentó matar a Misty Cockerill. Junto al sendero, detrás de un árbol. ¿Cómo se enteró de eso, señor? Soy el asesino. Al difundir esta grabación, nuestros investigadores confían en que algún miembro de la ciudadanía reconocerá la voz y dará la información a la policía. Recibimos una llamada de una mujer que nos dijo que ella creía que la voz era la de su hijo. Nos dijo que el nombre era Terry Grant Michael Driver. Un tipógrafo de 30 años, Terry Driver, parece un sospechoso poco probable. Casado, con 2 hijos, no tiene antecedentes penales. Para establecer si Driver se enmarca en el perfil de un asesino buscador de atención, el Dr. Stone revisa su biografía. A primera vista, los buscadores de atención parecen llevar vidas normales. Como todos, desean reconocimiento y alabanza. Pero algo en el pasado de estos criminales los induce a la violencia. Enero de 1965.
Terry Driver nace en la Columbia Británica rural. A los 6 años su comportamiento es tan agresivo que sus padres son incapaces de reprimirlo. Lo envían a una escuela de servicio social. Durante 6 años permanece internado en la escuela mientras sus hermanos viven con sus padres. A los 12 años, Driver regresa a casa. Vive a la sombra de su padre, un muy condecorado funcionario policial. Driver intenta enrolarse en el cuerpo de policía al terminar la secundaria, pero es rechazado. Queriendo aún adquirir importancia, inicia su propio patrullaje de la vecindad, escuchando la radio policial y denunciando robos menores. Durante varios años, efectúa cientos de llamadas a emergencia policial. Para Driver, la policía constituyó una especie de alero paternal. Lograr la atención de un agente, aún por motivos triviales, debe haber satisfecho una necesidad fuerte y profunda. Al aumentar esta necesidad, Driver cometió más actos de maldad para recibir la atención que ansiaba. En octubre de 1997, Terry Driver es culpado del asesinato de Tanya Smith y el asalto y violación de Misty Cockerill. Es sentenciado a cadena perpetua. En la perversión de Terry Driver hay duplicidad. No se conforma con aterrorizar a la comunidad de Abbotsford. Se considera superior a las autoridades. Esta arrogancia es evidente en sus actos de desafío, la profanación de la sepultura de Tanya Smith y sobre todo en su ataque a ella y a Misty Cockerill. Aunque mató solo a una de las mujeres, lo clasifico en el nivel 16 de mi escala, lugar reservado para los ególatras y psicópatas que cometen crímenes múltiples y crueles. Con sus desafíos y amenazas, Terry Driver y David Berkowitz revelaron una cruel indiferencia hacia sus víctimas. ¿Por qué algunos asesinos no sienten compasión ni empatía? El doctor Roy Baumeister cree que la respuesta puede radicar en algo simple: rechazo social. El doctor Baumeister estudia autocontrol, violencia y agresión en la Universidad de Florida. Ser incluido es básico para nuestra supervivencia. En la gente rechazada, el sistema emocional se bloquea. El doctor Baumeister teoriza que el rechazo social puede provocar en la persona incapacidad para registrar dolor, tanto físico como emocional. Para probar esta teoría, recluta voluntarios y examina su umbral de dolor físico. El voluntario se presenta y le administramos dolor mediante un pequeño dispositivo que se ubica en un dedo y ejerce una presión gradual. El voluntario indica cuándo comienza a sentir dolor y cuándo ese dolor es intolerable. El propósito del primer paso es obtener información básica de cuán sensible al dolor es la persona. El doctor Baumeister introduce entonces el tema del rechazo social. Los voluntarios reciben un cuestionario personal y se les advierte que es parte de la investigación. Pero, en lugar de comunicarles un resultado honesto, se les dice a algunos que sus respuestas indican que terminarán solos en la vida. Puede que tenga amigos y relaciones ahora, pero en algunos años habrán desaparecido en su mayoría. Después de ser informados de esa perspectiva, los voluntarios son sometidos nuevamente a dolor físico. Administramos el mismo grado de dolor que se le aplicó la primera vez. Esto nos permite saber cómo cambia la sensibilidad de la persona al dolor. Los que experimentan rechazo son ahora capaces de soportar mucho más dolor. Se sienten como entumecidos. Soportan ahora mucho tiempo antes de decir que les duele. No parece importarles mucho. Pero no solo su sensibilidad al dolor físico se altera. Baumeister cree que la conciencia emocional de la persona también se transforma. La empatía nos dificulta hacer algo cruel, violento o hiriente contra el prójimo. Pero si perdemos esa capacidad de sentir lástima por otros, como resultado, estaremos más dispuestos y capaces para realizar actos violentos. Entre quienes matan para llamar la atención, muchos de ellos tienen un largo historial de rechazos. ¿Pueden sus pasados solitarios interferir su capacidad de sentir empatía hacia la gente que matan? Es posible especular sobre los efectos de rechazos acumulados. La posibilidad de que la falta de empatía se torne crónica, que la persona la sienta continuamente, es algo muy perturbador. Por cierto, parece una extensión muy probable de los patrones que observamos.
¿Pueden los sentimientos repetidos de intenso rechazo convertir a alguien en un asesino en serie? Prospera en la notoriedad. Le complace el protagonismo porque eso lo valida como asesino. ¿Hasta dónde pueden llegar los asesinos para lograr la atención que ansían? Algunos de los más malignos hasta reivindican asesinatos que no cometieron. 1995. El camionero de transporte pesado Keith Jesperson se declara culpable de 4 asesinatos y es sentenciado a cadena perpetua. Sus crímenes son acompañados por cartas a la policía y los medios atribuyéndose responsabilidad por las muertes y firmadas con una carita feliz. Una vez tras las rejas, Jesperson dice haber cometido más de 4 asesinatos. Calculé que el total son unas 166 personas. ¿Es Jesperson uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia? ¿O simplemente está buscando mayor atención? La notoriedad es la máxima motivación de Jesperson. Sus alardes de tal cantidad de asesinatos podrían ser poco creíbles, pero una vez que alguien demuestra capacidad para asesinar, sus afirmaciones deben tomarse en serio. Las autoridades consiguen descartar a Jesperson como sospechoso de numerosos asesinatos. En 1998, Jesperson afirma haber asesinado a Bobby Crescenzi. El esposo de la Crescenzi está inculpado del crimen. Los investigadores descubren que él ha dado a Jesperson información sobre el caso para hacer que sus afirmaciones sean creíbles. Aunque Jesperson puede ser responsable de otros crímenes, es un buscador de atención y embustero comprobado, y las autoridades deben ser cautas. 2006. Santa Clara, California. El detective Ron Bruce encabeza la unidad de casos rezagados en el departamento de policía local. Está investigando el asesinato en 1993 de una persona no identificada. Su propósito es establecer su identidad y la de quien la mató. Su cadáver se encuentra abandonado en una zanja junto a la carretera, en avanzada descomposición. No hay pistas. Bruce encuentra una carta que Keith Jesperson enviara al periódico Oregonian con detalles específicos del caso. La carta es condenatoria. Jesperson da una información muy precisa sobre la ubicación del cadáver. Dejé el cadáver cerca de un montón de piedras a unos 50 metros al norte de la carretera 152 y 32 kilómetros al oeste de San Anilla, y sería muy difícil indicarlo con más exactitud que eso. La evidencia parece sólida, pero viniendo de Jesperson, el detective Bruce debe eliminar el factor de búsqueda de atención. Lo estimula la notoriedad de ser el asesino múltiple carita feliz. Le agrada que su historia se comente porque lo ratifica como asesino. Atribuir esta muerte a un autor equivocado significaría que un asesino sigue libre. Y Bruce no quiere caer en la trampa de Jesperson por lograr atención. Aquí tenemos un criminal que es perverso como pocos. Para asegurarse que Jesperson fue quien cometió los crímenes, el detective Bruce visita al hombre en la cárcel y habla con él cara a cara. Jesperson afirma haber encontrado a la mujer desconocida en una parada de camiones. En su versión de los hechos, ella está hambrienta y sin dinero. Le compra comida y le promete llevarla. Ella estaba dispuesta a cualquier cosa por llenar su estómago y conseguir un techo para protegerse de la lluvia y todo eso. Tal vez 3 o 4 minutos es lo que toma una persona para morir, no como en televisión donde muere solo en 15 segundos. No es nada agradable. Pero el detective Bruce sabe que, como en el caso Crescenzi, Jesperson quiere atribuirse crímenes que no ha cometido. Dispone de un detalle esencial de información con el cual descubrir a Jesperson. Sabe que la policía descubrió una linterna dejada en la escena. Solo el asesino sabría de su existencia. Tienen que haber una o dos cosas que solo los detectives conocen, además del asesino, para permitirnos establecer que la persona con quien hablamos es en realidad el criminal. En este caso, una linterna. El detective Bruce pide a Jesperson que le relate cómo se deshizo del cadáver de la mujer desconocida. La llevé
hasta las rocas y allí la dejé caer. Cuando hacía eso, se rompió el asa de la linterna y saltó por algún lugar. Busqué un poco, pero no la encontré. Con ese detalle confirmado, el detective Bruce se convence que la declaración de Jesperson sobre el asesinato de la mujer es verídica. Pero no cree que este buscador de atención haya dejado su linterna ahí por accidente. Mi impresión es que en todos los asesinatos que cometió él, dejó algo cerca para que lo relacionaran con el hecho si resultaba necesario. No quería que otra persona se atribuyera el crimen. En 2006, el detective Bruce acusa oficialmente a Jesperson de ese crimen brutal. Es convicto y aguarda sentencia en California. Bruce todavía espera que alguien reconozca estos bocetos y proceda a identificar a la desconocida. Cuando regresemos, el Dr. Stone analiza el pasado de Keith Jesperson para comprender el origen de su violenta necesidad de atención. Terminar con una vida humana no era nada. Lo había hecho tantas veces, no era nada. Keith Jesperson, el asesino carita feliz. Convicto de 4 asesinatos, sirve 4 cadenas perpetuas. Pero este buscador de atención declara ser responsable de nada menos que 166 crímenes. ¿Qué impulsó a Jesperson a matar y qué lo lleva a reclamar crédito por otros asesinatos? Para entender la mentalidad de Jesperson, el Dr. Michael Stone debe estudiar su vida y sus crímenes. Enero de 1990, Portland, Oregón. El primer asesinato de Jesperson. Conoce a Tonya Bennett en un bar del pueblo y la convence que vaya a casa con él. La viola y la estrangula. Luego, tranquilamente, se deshace de la evidencia. Nadie interroga a Jesperson. No es un sospechoso. Está orgulloso de no tener problemas con el crimen. Pero 2 meses después, el orgullo se convierte en envidia cuando los nombres de Laverne Pavlinak y John Sosnovsky ganan titulares en los periódicos. Ambos son finalmente acusados del asesinato de Tonya Bennett. Con disgusto por permanecer ignorado, Jesperson escribe confesiones detalladas en las paredes de baños en Oregón y Montana. Pero eso pasa inadvertido. Durante los 5 años siguientes, Jesperson recorre los caminos matando al menos 5 mujeres más y exigiendo reconocimiento por sus crímenes a través de cartas a la policía y a la prensa. El asesino carita feliz crea una personalidad infame. Las misivas de Jesperson a los medios son como tarjetas de visita motivadas por su narcisismo. El reconocimiento público de sus actos es irónicamente más importante que permanecer libre. Este anhelo de atención se originó probablemente temprano en su vida. 1955. Nacido en la Columbia Británica rural, Jesperson es llevado por su familia poco después al estado de Washington. En su niñez es molestado matonescamente por otros niños. Afirma haber sido maltratado y abusado por su padre. Una acusación que éste rechaza. Ansioso de aprobación, empieza a matar animales vagos que su padre considera una peste. La primera víctima de Jesperson es un gato, que estrangula con sus manos. La tortura de animales se torna un intento desesperado para imponer su dominio. Con esto, Jesperson pudo haber experimentado un sentido de poder que lo llevaría a asesinar, y eso equivalía a ganar reconocimiento. Años 90. Trabajando como camionero de transporte pesado en la Pacific Northwest, Jesperson se interesa en prostitutas y otras mujeres en los bares. No le satisface estrangularlas simplemente, y se dice que empieza entonces un juego mortal. Las sofoca hasta un punto extremo, y luego las reanima para intensificar el terror. Reinicia el proceso una y otra vez. Finalmente les quita la vida cuando el juego le cansa.
Terminar con una vida humana no era nada. Lo había hecho tantas veces, no era nada. Tal como pasear al perro. Una vez que lo haces en tu vecindario, puedes repetirlo con los ojos cerrados. 1994. Inquieto, Jesperson inventa un nuevo juego de dominio y sumisión. Escribe una carta a un tribunal del estado de Oregón, confesando que había matado a Tanya Bennett 4 años antes. Revela detalles que solo el asesino podría saber. Cuando no se presta atención a su carta, escribe directamente al periódico de Oregón, exigiendo que le escuchen. La misiva es firmada con una carita feliz. 10 de marzo de 1995. Por primera vez, Jesperson quita la vida a alguien que conoce. La policía lo interroga, y aunque queda como primer sospechoso, lo dejan ir. La obsesión de Jesperson por captar atención supera su deseo de permanecer libre. En una carta a su hermano, confiesa sus crímenes. A los pocos días es detenido. Una vez en custodia, Jesperson revela ser el asesino carita feliz. En 1998, se declara culpable del asesinato de 4 mujeres, incluida Tanya Bennett. Culpable, señoría. Laverne Pavlinak y John Sosnovsky son sobreseídos de sus cargos. Fue divertido. Era cómico a veces ver la locura, no por lo que yo causé, sino por el sistema de justicia. Jesperson es condenado a cadena perpetua. Tal vez no sea posible establecer a cuántas personas Jesperson quitó la vida realmente. Al ubicarlo en mi escala, debo considerar el daño que causó al atribuirse otros crímenes. Keith Jesperson fue un fabulador psicopático, a sangre fría, movido por un poderoso afán de atención. Y desafortunadamente, al perfilarlo, estamos en cierta forma satisfaciendo su perverso anhelo de reconocimiento. Por sus crímenes y los que dijo haber perpetrado, lo sitúo en el grado 18 de mi escala, un nivel reservado para psicópatas dedicados a asesinar y que también torturan en un grado relativamente menor. Los asesinos buscadores de atención infunden temor con sus crímenes y sus juegos, haciendo uso de la prensa. Al forzar su aparición en primera plana, hacen que el público viva aterrorizado. El Dr. Stone investiga el trato cruel hacia las víctimas y la manipulación que logran con las emociones del público. Y así, trata de comprender y cuantificar qué hace más perverso a un asesino.